Hola, bienvenidos a NANDE Consultor Empresarial. El tema de hoy, y también para cerrar el año, es el de los salarios mínimos. Hace algunos días habrán tenido ustedes oportunidad de leer en la prensa el cambio que existió en los salarios mínimos aquí en el país. Para comprender un poquito más acerca de las condiciones que existen en referencia a los salarios, pues tenemos que empezar por el origen. Y el origen está o radica en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es una organización o un organismo tripartito representado por el Estado mexicano, el gobierno, también representado por el sector laboral, en este caso sindicatos, y por cámaras o organismos patronales. Entre ellos tres deciden el incremento de los salarios mínimos. Esta organización nace no ahorita, su creación es en 1962 a través de una reforma a la Constitución y a partir de ese mismo año se fueron dando algunas publicaciones importantes en este tema. Pues bien, el mayor porcentaje, por ejemplo, en estos últimos 30 y tantos años que tiene la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la que se dio en 1982, donde registró un incremento del salario del 33.8%, que sin duda cualquiera de nosotros como trabajadores desearíamos tener en este momento, con tan poco poder adquisitivo. Pues bien, también debo decir que hace ya muchos años, si hablamos del último reflejo digital que tenemos, que es en 1992, existían además del salario mínimo general, también salarios mínimos profesionales, los cuales en ese entonces, en 1992, eran 88 profesiones u oficios. Y hoy en día solo tenemos 59. Hemos tenido una reducción importante en el número de oficios catalogados por la propia organización u organismo llamado CONASAMI. Pero tenemos que entender qué es el salario mínimo y de manera muy rápida vamos a expresar lo que nos cita tanto la Constitución a través de sus diferentes apartados en el 123, como también nos expresa la Ley Federal del Trabajo. Es la cantidad menor, por debajo de esta no puede existir nada, que puede recibir el trabajador por los servicios que presta subordinadamente a un patrón por su trabajo. Pero también es importante, la misma definición del salario mínimo dice que debe de ser suficiente este salario para que un líder de familia, sea hombre o sea mujer, o haya en una sumatoria de ingresos, puedan tener en el orden material, salud, cultural y social, así como educativo, las posibilidades de hacer frente a estas necesidades que hemos ya externado. Entonces, el salario mínimo no solo es una condición expresa de la ley, sino tiene un espíritu. Y vemos con mucha pena que desgraciadamente ese espíritu no se consigue a través de las modificaciones que existen a nivel nacional. Dudo que una persona pueda sostener a una familia con estos niveles de ingresos. El incremento para este año fue del 4.2%, a diferencia del 33.8% que hubo en el 80 y tantos, y quedando la zona A, teniendo dos zonas divididas el país, la zona A con 70.10 y la zona B, que comprende un poco más del sureste y algunas otras comunidades, con 66.45. Nada más que debemos hacer una definición. Estos datos son del salario mínimo general, pero existen en México dos tipos de salarios: el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. Y los salarios mínimos profesionales deben de entenderse como la característica específica sobre una calificación a una labor, profesión u oficio, también con ciertos requerimientos del orden técnico o material. Encontramos en los salarios mínimos profesionales
a los veladores, encontramos también al vaquero, encontramos también al zapatero, al albañil, al almacenista, que son diferentes oficios o profesiones que aún permanecen por alguna consideración legal. Dato curioso es que el salario mínimo profesional más alto pagado en México, o que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tiene como más alto, es el de reportero de prensa diaria en sus dos variables, en este caso el de reportero gráfico o el de prensa escrita. Pero bueno, vemos que esos salarios para la zona A, el mínimo profesional es de 210 pesos con 5 centavos y para la zona B 198.80, lo cual nos lleva a tener nada más para la zona A más o menos como unos 130 pesos de diferencia entre el salario mínimo general y el salario mínimo profesional de reportero. Es un dato curioso. Ahora, el salario no debe interpretarse únicamente como una forma de pago. Yo les hago rápida la reflexión sobre lo que para nosotros como despacho significa el salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad inferior que se le debe de pagar al trabajador. Es la mínima, no podemos pagar nada por debajo de esta. Ahora bien, si nosotros tuviéramos un auto y lo tuviéramos siempre al mínimo de combustible, por ende el auto se dañaría en su bomba de combustible y en otros aspectos que tiene el propio vehículo. Por lo tanto, no es recomendable tener ese tipo de salario. El salario mínimo es un indicador. Pero aquí lo más curioso es que nosotros pensamos que elevar el salario mínimo puede ser benéfico. Sí, daría más poder adquisitivo, pero también generaría una condición adversa. El salario como indicador refiere a que muchas leyes del país, y hablo de muchísimas leyes del país, en sus partes de sanción utilizan al salario mínimo como un indicador de pago. Esto es que multiplican un número de veces el salario mínimo para poder obtener las condiciones de pago frente a una violación administrativa o alguna otra violación que merezca sanción. Ahora bien, para la Ley Federal del Trabajo, que es nuestro expertise, lo que nosotros nos dedicamos, el salario mínimo, cuando existe una multa de la autoridad laboral, esta multa se da en vez del salario mínimo, pero única y exclusivamente de la zona A. Quiere decir que si usted, empresario, está en una zona B de la región y le quisieran imponer una multa, no impondrían la multa sobre la zona en la cual usted radica, sino le impondrían la multa sobre la zona A, lo cual me genera una particularidad porque nos parece injusto. Si yo estoy desempeñándome en una zona geográfica determinada como la B, mi poder adquisitivo es menor, mis pagos son menores, pues así también debería de existir la reciprocidad por parte de la ley. Pero no existe. Se deben de pagar las multas en razón a la zona geográfica A en materia de violaciones a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si nosotros volteáramos a ver en seguridad e higiene cuánto nos valdría una multa, pues la multa mínima por punto no cumplido durante una inspección de la autoridad laboral puede llegar a los 250 veces como mínimo. Esto quiere decir que la multa mínima para 2015 en materia de violaciones a la Ley Federal del Trabajo en seguridad e higiene sería de 17,525 pesos, lo cual nos representa una cantidad también impagable para muchos empresarios, atendiendo que esos empresarios pues muchas veces tienen 40, 35, 42 puntos de cumplimiento mínimos por diligencia o por inspección. Pues bien, espero haber informado de manera prudente y correcta sobre lo que es salarios mínimos y lo que se nos viene para el 2015. Espero profundamente que tengan ustedes una aplicación correcta de estos salarios y por supuesto quedamos a sus órdenes a través de nuestras redes sociales en Nande / a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Google+, Ustream, Instagram y todas las redes que
en los cuales ustedes nos han tenido el favor y el agradecimiento por seguirnos. Quedamos con ustedes, esperamos que nos sigan viendo a través de los portales y pues les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que pasen ustedes muy buen fin de año. Gracias.